Señor bendito, te estamos muy agradecidos por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tu palabra es vida. Y sabemos, mi Dios, y creemos también que este mensaje va a ser guiado por tu Santo Espíritu. Úsame como una herramienta, mi Dios, y toca el corazón de cada uno de los hermanos que nos están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El mensaje que hoy vamos a predicar lleva por título Las oportunidades que tuvo Judas. Muchas veces nosotros, cuando éramos niños, soñamos con muchas cosas o soñábamos con muchas cosas. Recuerdo que una vez mi madre, cuando yo era niño, me dice, mira, te voy a dar una oportunidad, me dice. Tú tienes la oportunidad de que yo te voy a dar 1,000 soles, aproximadamente $300, de aquí, pero a un año, o también tienes la oportunidad de darte un sol, que es como 30 centavos de dólar, pero ahorita. ¿Qué eliges tú? Me dice. O te doy los $300 de aquí a un año, o te doy los 70 centavos de dólar ahorita. Y uno como niño, ¿no? Un poco inquieto, dice, no, yo prefiero ahorita. Y mi madre me dice, está bien, vamos a mejorar la oferta, me dice ella. ¿Qué te parece si yo te doy ahora 1,000,000 de soles, como 300,000 dólares? Así ella haciéndome pensar un poco, ¿no? Para que te lo gastes en un año. Y yo dije, bueno, eso está bien, ¿no? Gastarme $300,000 en un año, wow, estaría bien. Y ella me dice, pero hay una condición para que yo te dé este dinero. ¿Cuál? Le digo, que después de un año, tú ya no vas a vivir más. Yo como que me puse a pensar así un poco asustado y le digo, pero ¿cómo es que ya no voy a vivir más? Mira, el trato es que si tú aceptas los $300,000, de aquí a un año, tú vas a fallecer. ¿Aún así estarías dispuesto a aceptar los $300,000? Y yo le digo, no. Y ella me dice, ¿por qué no? Porque yo estaría más con ese pendiente que de aquí a un año voy a morir y ya no voy a poder disfrutar el dinero que me vas a dar. Y ella me dice, exacto. Es lo mismo que hoy en día el enemigo nos ofrece. El enemigo te dice, te voy a dar 70 años para que vivas la vida como tú quieras. Te voy a dar tanto tiempo para que tú puedas conseguir riquezas, mujeres y todo lo demás. Pero al cabo de ese tiempo, tú me vas a dar tu vida. Ese es el mismo panorama que hoy en día el enemigo nos pone y que muchas veces no nos hemos dado cuenta. Vivimos con tantas libertades en este mundo, vivimos con tantas libertades en nuestras vidas, que no nos estamos dando cuenta que al fin de estas libertades, nuestra vida va a pertenecer a alguien. Y a ese alguien no queremos pertenecer. Ahora, Dios nos ofrece una vida eterna, una vida nueva. Él nos dice, mejor espérate, ¿no? Yo te ofrezco algo mejor de lo que te puede dar este mundo. A veces, mis queridos hermanos, tenemos tantas oportunidades de aceptar a Jesús en nuestra vida y Dios nos llama de distintas maneras y todos los días Él nos vive llamando, pero no aprovechamos esas oportunidades. Vamos a abrir nuestras Biblias para entrar en el tema de las oportunidades que tuvo Judas. En el libro de Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20. Mateo 8, 19 y 20. Jesús se encargaba aquí para algo muy importante. Jesús ya empezó su ministerio. Ahora Jesús tenía que escoger a 12 discípulos, la elección de los 12. Pero antes de que Jesús escoja a los 12, Pastor, no lo escuchamos. Se le apagó el micrófono. oh, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Oh, perdón. Elena G. de White me dice algo muy interesante, que cuando Jesús empezó a elegir a los discípulos, él oró. Pero cuando él iba eligiendo a cada discípulo, él iba haciéndolo con mucha sabiduría, porque sabía que esos discípulos lo iban a acompañar en su ministerio. Pero cierto día se le acerca alguien, ¿no? Yo me imagino a Judas más o menos viéndolo desde lejos a Jesús, cómo elegía a los discípulos, viendo a Jesús cómo oraba con las personas, viendo a Jesús cómo oraba él mismo, y así es que Judas se lo acercó y le dice, Señor, yo quiero ser uno de tus discípulos. Jesús no lo llamó, nos dice Elena G. de White. Jesús no le dijo, ven y sígueme, como le dijo a Pedro, a Mateo y otros discípulos más. Judas se ofreció para ser parte de esta parte de los discípulos. ¿Pero por qué Judas se ofreció? ¿Por qué? Porque Judas sabía y era consciente de que Jesús era el Mesías. Entonces Judas dijo,
como Él es el Mesías, entonces yo quiero ser parte del reino que va a establecer y quiero tener mucho poder. Mis queridos hermanos, Judas en la antigüedad no era cualquier persona. Judas era una persona de renombre. Judas era una persona con muchos estudios. Judas era una persona muy capaz, muy inteligente. Ese era Judas. Yo me imagino que antiguamente había muchos Judas, pero ahora yo les hago las preguntas. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que se llame Judas? ¿Habrá alguien que conozcamos que se llame Judas? Yo creo que no. Hay muchos que conocemos a personas que se llaman Jesús, que se llaman Pedro, que se llaman Mateo, pero ¿quién pone de nombre a su hijo Judas? Yo creo que no conocemos a nadie que se llame Judas. Sin embargo, antes Judas era un nombre común, pero después que Judas cometió un gran error, quedó con ese sabor de que, no, Judas es un traidor, ¿no? ¿Cómo yo le voy a poner a mi hijo Judas? Sin embargo, Judas era una persona de renombre. Así es que cuando Judas se ofreció a ser parte de los discípulos de Jesús, acá viene la pregunta muy importante. ¿Por qué Jesús no lo rechazó? ¿Por qué Jesús no le dijo, mira, yo no te he llamado, mejor voy a buscar otras personas? ¿Por qué Jesús lo aceptó? Ahora la otra pregunta, ¿Jesús sabía que lo iba a negar? ¿Dios sabía que Judas iba a negar a su hijo? O perdón, lo iba a traicionar. En realidad sí. Y esto es algo muy interesante. Sin embargo, el hecho de que Judas traicionara o no traicionara a Jesús ya no dependía de Dios o de Jesús, dependía de él mismo. Así que Jesús lo aceptó. Y Elena G. de White nos dice que los discípulos, los otros discípulos que estaban con Jesús en ese momento, animaron a que Jesús pueda aceptar a Judas, diciéndole, él es una persona de renombre, él es una persona capaz que nos va a poder ayudar mucho en lo que nosotros vamos a hacer. Y Jesús lo aceptó. Y aquí es donde Judas tuvo la primera oportunidad de ser aceptado por Jesús. Mi querido hermano, tal vez nosotros seamos personas preparadas o no seamos personas preparadas en este mundo. Sin embargo, tal y como estamos, tal y como conocemos, tal y como sabemos, Jesús nos acepta porque Él nos ama. Jesús aceptó a Judas a pesar de que sabía que lo iba a traicionar. Pero cuando Jesús aceptó a Judas, le dijo unas palabras muy inteligentes y muy sabias que se encuentran en Mateo 8, 19, 20, el texto que les había mencionado. Mateo 8, 20 dice así. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Muy bien. Ahora Judas entendía de que Jesús iba a ser un ministerio, pero no iba a ser un ministerio con muchas riquezas en este mundo. Jesús le estaba diciendo, mira Judas, la intención de tu corazón es otra, pero el ministerio que yo estoy estableciendo en este mundo es otro. Sin embargo, Judas aceptó poder seguir a Jesús. Ahora vamos a ir a este texto muy importante de Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Juan 6, 70, 71. Y dice así. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Jesús desde el principio sabía que Judas lo iba a entregar. Jesús sabía que en algún momento Judas lo iba a cambiar por 30 monedas de plata, por 30 piezas de plata, y que por consecuencia de eso lo iban a castigar a Jesús, le iban a azotar, le iban a tirar puñetes, lo iban a escupir, lo iban a crucificar. Jesús era consciente de eso. Sin embargo, mi querido hermano, a pesar de que Jesús sabía que en algún momento Judas lo iba a traicionar, igual lo amó. Igual lo amó. Y esto a mí me produce una gran sensación. Yo me pongo a recordar en los tiempos pasados, cuando David, por ejemplo, cuando David adulteró. Dios sabía que David en algún momento iba a adulterar con Betsabé. Sin embargo, lo puso como rey. Dios sabía que en algún momento Pedro lo iba a negar. Sin embargo, le dijo, ven y sígueme. Dios sabía que en algún momento tal vez muchos personajes de la Biblia iban a cometer errores. Sin embargo, Jesús los eligió. Mi querido amigo, Dios de la misma manera te elige a ti. Dios desde el principio y desde que tú naciste supo los errores que tú ibas a ir cometiendo. Sin embargo, Él mandó a su Hijo para que pudiera morir por ti porque te ama.
Dios ya sabía las cosas malas que íbamos a hacer en este mundo, pero aún así nos eligió para hoy en día poder estar aquí adorándole, porque nos ama. Y yo estoy seguro que si Él pudiera venir por segunda vez a dar la vida por nosotros, o por tercera vez, lo haría. Lo haría porque nos ama. Jesús amó a Judas a pesar de que lo iba a negar. Y así es que Judas empezó a vivir una vida larga con Jesús. Y esta es la segunda oportunidad que tuvo Judas. La primera oportunidad que tuvo Judas es de ser aceptado por Jesús. Ahora, la segunda oportunidad que tuvo Judas es la de poder vivir y pasar tiempo con Jesús. Elena G. de White nos dice que a medida que Judas iba pasando tiempo con Jesús, Judas iba viendo los milagros que Jesús hacía. Judas iba viendo las sanaciones que Jesús hacía. Judas iba viendo el tiempo que Jesús compartía con las personas, cómo Jesús amaba a las personas. Y Elena G. de White también nos dice que a Judas se le empezó a enternecer el corazón y quiso de una u otra manera ser similar a Jesús. Pero sin embargo, su amor por el dinero, su amor por las cosas materiales de este mundo, su amor por querer alcanzar grandes posesiones, su amor por querer alcanzar grandes cosas, no le permitieron enfocarse 100% en su maestro. Judas no estaba conectado con Jesús, vivía con él, pero no vivía conectado con él. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia? Nos conectamos al Zoom. Hacemos tantas cosas para Dios, pero no vivimos conectados con Él. Estamos solamente haciendo de una u otra manera el mandato. Porque yo tengo un cargo, entonces tengo que hacerlo. Porque si no lo hago, me van a decir tantas cosas, mejor lo hago. Y hacemos muchas veces las cosas por obligación o por no quedar mal con nadie. Pero no estamos conectados con Jesús. Y ese es el gran error que estaba cometiendo Judas. Judas vivía cerca de Jesús, sentía cómo Jesús amaba a las personas. Judas veía cómo Jesús hacía los milagros, pero no estaba cerca y no estaba conectado de Jesús. Y esto es un gran peligro para el ser humano. Esta es la segunda oportunidad que tuvo Judas de poder de una u otra manera enternecer su corazón y aceptar 100% a Jesús. Pero su egoísmo cegó el plan que Dios tenía para él. Dios tenía un plan de salvación para Judas también. Jesús, en su gran amor, quería que Judas sea salvo igual que el resto de sus discípulos. Pero como bien sabemos y como vamos a ver ahora, la historia no termina con un final feliz. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 14 al 16. Mateo 26, 14 al 16. Y dice así. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba la oportunidad para entregarlo. Qué interesante lo que menciona aquí. Es el mismo Judas que busca a los sacerdotes. Y es muy impactante esta parte porque no son los sacerdotes que lo buscan a Judas, sino que Judas va a buscar a los sacerdotes y le dice: yo se los voy a entregar a Jesús. ¿Ustedes quieren a Jesús? Yo se los entrego, pero tienen que darme algo a cambio. Y los sacerdotes conversando con Judas: ¿Qué quieres a cambio? Denme dinero. Ustedes me dan dinero y yo se los entrego. Entonces quedaron en que le iban a dar 30 piezas de plata para poder entregar a Jesús. Jesús traicionado por Judas. Jesús traicionado por aquella persona que llegó a amar, aún sabiendo que desde el principio lo iba a negar. Así que Judas hizo ese trato con los sacerdotes, pero sin embargo el trato que los sacerdotes hicieron no era muy limpio, porque también Elena G. de White nos dice que los sacerdotes le habían dicho a Judas que tan solamente iban a tener tal vez una conversación con Jesús o algo con Jesús, pero que no lo iban a matar. Pero Judas, nuevamente cegado por su ambición, Judas nuevamente cegado por el dinero, aceptó entregar a Jesús. Qué triste. Yo no sé si alguna vez a ustedes los han traicionado. Tal vez un amigo de confianza. Tal vez alguien a quien tanto ustedes amaban los traicionó en algún momento. Y es algo triste. Es algo triste cuando ves que tu mejor amigo habla a tus espaldas. Es algo triste cuando ves que tu esposa o tu esposo en algún momento te traiciona, o tu novia o tu novio en algún momento te traiciona. Duele, y duele mucho. Y más que nada cuando empiezas a vivir con esta persona y que después de tiempo te traiciona,
Es fatal. Y los psicólogos dicen muchas veces que la traición lleva al suicidio. Que la traición de alguien es similar y es el mismo dolor como que si un familiar muy cercano se te muriera. Es algo muy desastroso. Ahora, después de que Judas acepta entregar a Jesús, Jesús hace una última cena con sus discípulos porque él sabía que su día ya estaba cerca. En este momento que Jesús hace esta cena con sus discípulos, Jesús dice, aquella persona que meta conmigo su mano en el plato es la persona que me va a entregar. Y los discípulos empiezan a preguntar, ¿soy yo maestro? ¿Soy yo maestro? Y ahí es donde Judas, por el sentimiento de culpa y el remordimiento que había dentro de sí, dice, ¿soy yo maestro? Y Jesús le dice, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y Judas se fue. Esa es la tercera oportunidad que Jesús le dio. Jesús tocándole el corazón de Judas, diciéndole, aún hay un momento en que te puedas arrepentir. Lo que tienes que hacer, hazlo ya. Cristo le hizo entender a Judas de que él ya sabía lo que Judas estaba haciendo. Judas tenía oportunidad de decir, Señor, mira, perdóname, sí cometí este error, pero no sé cómo enmendarlo. Sin embargo, Judas se fue porque él tenía que cobrar sus 30 monedas de plata. Se fue hacia los sacerdotes. Llora Jesús en otro contexto, va hacia el monte Getsemaní y empieza a orar porque sabía que su momento estaba cerca. Eran momentos de mucha tristeza para Jesús. Jesús empieza a orar, Jesús empieza a sudar y empieza a decir, Señor, lo que yo voy a pasar es muy duro. Si es tu voluntad, haz que esta copa pase de mí. Jesús estaba sufriendo en ese momento porque sabía lo que se le venía. Sabía lo que iba a pasar con él. Llora Judas. Viene con muchos soldados, muchos sacerdotes para poder capturar a Jesús. Jesús en medio de su agonía, Jesús en medio de su dolor, orando por sus discípulos, orando por lo que iba a pasar. Pero uno de ellos, nos dice la Biblia, fue y lo entregó. Y así es que Judas hace un trato con los sacerdotes y le dice, mire, a la persona que yo bese, él es. Y cuando Judas empieza a acercarse a Jesús, Jesús le dice, ¿qué haces aquí, amigo? Y Judas lo besa y lo dice, salve Señor o salve Jesús. Yo me imagino que ese beso de traición tal vez quemó como un carbón caliente. Ese beso de traición tal vez fue un beso de mucho dolor para Jesús. Cuando Jesús sintió los labios de Judas en su mejilla o en su cachete, yo me imagino que en ese momento Jesús sintió un gran dolor, porque sabía que la hora ya había venido. Y Judas ahí, feliz porque había recibido sus 30 piezas de plata. Un dinero muy grande, pero sin darse cuenta que estaba acabando con la vida del Mesías. Después de que Judas, mis queridos hermanos, ve cómo empiezan a castigar a Jesús, después de que Judas ve cómo empiezan a puñetear a Jesús, cómo empiezan a escupir a Jesús, cómo empiezan a latigar a Jesús, cómo le empiezan a poner la corona de espinas, a Judas le entra un sentimiento de culpa muy grande. Y esta es la cuarta oportunidad que tiene Judas de aún incluso poder arrepentirse, aún incluso después de haber cometido el error. Tiene tiempo de arrepentirse. Y Judas entra con un sentimiento grande de culpa y Mateo capítulo 27, versículo 3 en adelante nos dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces arrojando las piezas de plata en el templo salió, se fue y se ahorcó. Judas arrepentido con un gran sentimiento de culpa. Ahora va a los sacerdotes y les dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Tomen sus 30 piezas de plata, yo ya no quiero nada con ustedes. Y los sacerdotes le dan una respuesta inesperada. ¿Qué nos importa a nosotros? Ese es tu problema. Y es lo mismo que el enemigo muchas veces nos dice. A veces hacemos tanto caso al enemigo y aprovechamos tantas cosas que este mundo nos ofrece, diversiones y todo lo demás, que cuando tú estás acabado, cuando ya perdiste a tu familia, cuando ya perdiste a tu esposa, ya perdiste a tu trabajo, ya perdiste tu salud y perdiste todo lo demás, y cuando tú dices, yo ya no quiero más de este mundo, ahí es cuando el enemigo te dice, y a mí qué me importa lo que tú quieres. Tú ya hiciste lo que yo quería. Tú ya hiciste lo que a mí me convenía. ¿Qué me importa ahora lo que pasa contigo? Judas en este momento de tristeza tenía dos opciones.
o volver a Jesús o irse para siempre. Sin embargo, Judas tomó la decisión más triste. No pudo con su sentimiento de culpa. Fue y se ahorcó. El Espíritu Santo en ese momento le estaba hablando a Judas de que por favor se arrepintiera, de que por favor no lo hiciera. Sin embargo, Judas tomó la decisión más triste de quitarse la vida. Mi querido hermano, mi querido amigo, el enemigo nos ataca con tantas cosas. El enemigo nos ataca con diversas cosas que hay en este mundo, que cuando tú estás acabado ya no le importas más. Aparentemente te ofrece diversión, alcohol y muchas cosas, pero en realidad tú no le importas. Lo único que él quiere es destruirte. Lo único que el enemigo quiere es acabar contigo. Pero tú, ¿qué vas a hacer ahora? Tal vez ya cometiste el error. Y traicionar a Jesús no solamente es ir y venderlo. Traicionar a Jesús también es negarlo. Traicionar a Jesús también es ponerlo en el último lugar. Traicionar a Jesús también es avergonzarte de él. Traicionar a Jesús también es quitarle parte de su santo sábado. Traicionar a Jesús es hacer todo lo malo que él le desagrada. Tal vez nosotros en algún momento, y yo también en algún momento hemos traicionado a Jesús. Pero ahora, ¿qué vas a hacer después de haberlo traicionado? ¿Vas a ir y te vas a ahorcar igual que Judas o vas a ir y decir, no, mira, yo tantas veces he traicionado a Jesús que yo ya no merezco y me salgo de la iglesia? ¿O vas a ir a tu Salvador en estos momentos arrepentido así como estás, con todos tus pecados así como estás, y vas a ofrecerle y vas a pedirle una nueva oportunidad? Yo me recuerdo, y con esta historia termino, antiguamente había un pastor, dos pastores. Uno se llamaba Daniels y el otro pastor se llamaba el pastor Cangray. Recuerdo que el pastor Cangray, nos contaron una vez en la Facultad de Teología, el pastor Cangray era un pastor de mucha efusividad. Era un pastor que cuando predicaba con tanta pasión que después de sus predicaciones muchas veces había bautismos. Era un pastor que lo llamaban para grandes campañas evangelísticas. Un pastor muy conocido, el pastor Cangray. El pastor Daniels en ese momento era presidente de una misión. Así que el pastor Cangray quería y aspiraba a poder llegar en algún momento a la presidencia. Pero los ánimos del pastor Cangray era como que un momento subía, estaba en la cúspide, estaba muy animado y de un momento a otro bajaba. Y luego nuevamente volvía a subir y luego nuevamente volvía a bajar. Su estado de ánimo era así, subida y bajada. Pero él era un predicador muy efusivo. Había una hermana que amaba mucho al pastor Cangray, que esta hermana se le acerca un día y le dice, pastor, le cuento algo. Ya el periodo del presidente ya se está acabando. Ahora, pastor, van a elegir un nuevo presidente y han propuesto su nombre dentro de las votaciones. Así que usted podría ser el nuevo presidente. Y el ánimo del pastor Cangray subió y dijo, bueno, yo puedo ser un nuevo presidente. Subió, estaba muy animoso y empezó a predicar con más ganas. Llegó el día en que se reúnen los pastores para tomar decisiones y solamente quedaron dos nombres, el del pastor Cangray y nuevamente el del pastor Daniels. El pastor Cangray, dentro de sí, dice, bueno, creo que yo voy a ser el nuevo presidente porque el pastor Daniels ya estuvo mucho tiempo ahí, así que ahora me espera lo mejor. Y el pastor Cangray estaba así muy animado porque sabía que ahora le esperaba la presidencia. Sin embargo, cuando llegó el momento de tomar la decisión final, el que fue elegido fue el pastor Daniels. Y el estado de ánimo del pastor Cangray, que estaba así en su vida, bajó. Ese sábado el pastor Cangray no fue a la iglesia. Segundo sábado, no fue a la iglesia. Tercer sábado, tampoco fue a la iglesia. Los hermanos decían, bueno, seguramente está dando una campaña, él es un buen predicador, seguramente está por ahí dando alguna campaña, haciendo que muchas personas se puedan bautizar. Un mes y el pastor no vino a la iglesia. Esta hermana que lo amaba tanto se preocupó por él y fue hacia su casa a visitarlo. Y cuando llegó a su casa encontró al pastor Cangray sumido en una gran depresión, tirado en el suelo con una botella de alcohol a su costado. Y le dice, pastor, ¿qué está haciendo usted? Y el pastor Cangray le dice, mire hermana, váyase que yo ya no creo en Dios. Muy fuertes palabras las de él. En este momento, la hermana se fue muy triste. Después de un mes, se enteraron de que el pastor Cangray se había pasado a la iglesia evangélica.
Y los evangélicos muy felices, hemos ganado el mejor pastor de la iglesia adventista. Y el pastor Cangray empezó a escribir algunos libros en contra del NGDY y todo lo demás. Sin embargo, él tuvo un problema con los evangélicos y nuevamente se salió. La hermana nuevamente fue a visitarlo y dice, pastor, es momento de que usted vuelva a la iglesia. La iglesia adventista aún lo ama, la iglesia adventista aún lo quiere, por favor vuelva. El pastor dijo, mira hermana, después yo volveré. Pasó un tiempo y este pastor tuvo un accidente en donde lamentablemente sus piernas quedaron comprometidas y quedaba en peligro de que pudiera perderlas. Él en una silla de ruedas. Después de que la hermana supo de este accidente, la hermana nuevamente fue a visitarlo y dijo, pastor, es momento de que usted vuelva a la iglesia. El pastor aceptó volver y cuando el pastor iba entrando a la iglesia aquel sábado en su silla de ruedas, justo los hermanos iban cantando un himno muy hermoso que decía, digno eres tú. Y cuando el pastor Cangray entraba a la iglesia escuchando este hermoso himno de digno eres tú, el pastor Cangray en su mente iba diciendo, ya es tarde, ya es muy tarde. Si yo me hubiera arrepentido antes, si yo hubiera hecho caso antes, no estaría así. Mi querido amigo, tal vez tú pienses en este momento que ya es tarde. Tú tal vez pienses en este momento que has cometido tantos errores que ya no te puedes acercar a Jesús. Tal vez pienses que Jesús ya no te va a aceptar. Sin embargo, no es tarde. Pero pastor, me han detectado una enfermedad terminal, pero no es tarde. Aún estás a tiempo de poder entregarte a Jesús. Pero pastor, yo ya perdí a mi familia, pero no es tarde. Aún estás a tiempo de poder recuperarla y poder llevarlos a Jesús. Pastor, pero yo ya perdí mi trabajo, pero no es tarde. Tú aún estás con vida. Aún nosotros tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Jesús. No es tarde, mis queridos hermanos. Aprovechemos las oportunidades que Jesús nos da de poder acercarnos a Él. Jesús nos llama diariamente. Apocalipsis nos dice que Él está a la puerta y llama. Que si alguno escucha su voz y oye la voz, que abramos la puerta de nuestro corazón para que Él entre en nosotros. ¿Cuántos de nosotros en este santo sábado quiere aprovechar las oportunidades que Jesús nos da y quiere poder entregarse con Él? Yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Señor, te estamos muy agradecidos por tu mensaje. En la historia de Judas encontramos una gran enseñanza. Una persona que a pesar, mi Dios, de haber cometido tantos errores, aún incluso ahí, mi Dios, tú lo aceptaste. A pesar de que sabía, mi Dios, que iba a negar a tu hijo, aún incluso ahí lo aceptaste, porque lo amaste. Ahora nos presentamos nosotros, personas con muchos pecados, personas con muchos defectos, pero aún incluso así como estamos, yo sé que tú nos aceptas, porque nos amas. Ayúdanos a acercarnos más a ti, a aprovechar las oportunidades que tú nos das y a despreciar las oportunidades que muchas veces nos da el enemigo. Ayúdanos a acercarnos más a ti, mi Dios, y a poder entregar nuestro corazón sinceramente a ti. En el nombre de Jesús. Amén.